Este proceso es 0 y su ID de este proceso es 1. ¿Está bien? ¿Qué más necesito? Una variable llamada otro. Estoy poniendo todas las variables para que se pueda comprender. ¿Qué más? Estoy poniendo una variable global llamada turno. Estoy poniendo una variable global llamada turno. ¿Cierto? Global, ¿qué significa? Que si algún proceso modifica esta variable, le afecta a los demás. Y otra variable llamada interesado. Interesado es un arreglo de 2, o sea, el primero es 0 y el segundo 1. ¿Cierto? El primero es 0 y el segundo 1. Ahora sí, veamos. Voy a comenzar por el proceso número 1, que tiene el ID 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese patín? Miren acá, este patín va a ejecutar esta función. Entonces vamos a ver, el ingresar región. 0. ¿Quién es el otro? 1 menos 0. Entonces, ¿quién es el otro desde el punto de vista de él? 1. Interesado 0 igual 1. ¿Qué quiere decir interesado 0 igual 1? Que él está interesado en acceder al recurso compartido. ¿Estamos bien? Entonces, interesado 0 igual 1. Acá también. ¿Cierto? Porque es una variable global. Turno es igual a proceso. Turno es igual a 0. Turno es igual a 0. O sea, en este momento es turno de él. ¿Ya? Y aquí está el secreto. ¿Es turno de él? Sí, es turno de él. ¿Y el otro está interesado? Se inicializa en 0 todo, ¿no? El otro no está interesado, entonces. Por lo tanto, no ingresa. Verdadero y falso da falso, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces no ingresa al bucle. Como no ingresa al bucle, hace uso del recurso compartido. Imprime y en cualquier se le acabará su tiempo. Por lo tanto, el planificador le dice proceso, ya tenido demasiado tiempo, por favor dale chance al siguiente proceso. Acá está el siguiente proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el otro proceso 2? El otro proceso 2, como está interesado en hacer uso del recurso, también va a ejecutar eso. Veamos. Otro es igual, allá arriba, ¿no? Ingresar región ahora es 1. Por lo tanto, ¿el otro quién es? 1 menos 1, 0. Interesado, proceso igual 1. O sea, él también está interesado. Ahora él es el interesado también. Turno es igual a proceso. Ahora es turno de él. Ahora es turno de él. Y ahí, ¿qué dice el filtro? Mientras. ¿Es su turno? Sí. Es turno de él. ¿Y el otro está interesado? Verdadero, ¿no? Verdadero y verdadero. Por lo tanto, ¿qué va a hacer él? Esperar hasta cuándo? Hasta que el otro no esté interesado. ¿Cierto? Ya va a quedar atrapado. ¿Sí? ¿Y cuándo no va a estar interesado el otro? Veamos el otro. ¿Cuándo no va a estar interesado? En algún momento se va a cansar de imprimir y va a querer salir. Y el salir significa ejecutar esta función. Veamos. Interesado 0 igual 0. Vamos, interesado 0 igual 0. Por lo tanto, sale el bucle de 0. El proceso 1 sale del bucle. Hace uso del recurso compartido. ¿Cierto? ¿En qué parte es cuando el proceso imprime? ¿Cuando permite? No. La de mi estimado. Hemos dicho que vamos a colocar un código intermedio llamado sección crítica, ¿cierto? El recurso está acá. Esto es imprimir. Lo que estamos tratando de controlar es el acceso. El tema es controlar el acceso. Lo que hagas tú con el recurso no interesa. Controlar el acceso que solamente puede ingresar uno a la vez. Esa es la idea. Controlar el acceso. ¿Ya? De que se haga, ¿qué es lo que hagas tú con el recurso compartido? Ese es otro rollo. ¿Sí? Muy bien. Y así se controla, miren, con este código, ¿sí? El acceso al recurso compartido. Aquel que se anuncia, aquel que tiene acceso al recurso compartido. Se anunció, por lo tanto los demás tienen que esperar. Ya no hay necesidad de bloquear las soluciones. Ya no, pues, lo estamos solucionando de otra manera. ¿Cierto? Ya no. ¿Sí? La solución de perros. ¿Sí?
Y por último, el TCL. A ver, este es bien fácil. TCL. Vamos a ver qué dice el TCL. A ver, el TCL tiene una variable llamada flag. Flag puede tener dos valores, o es 0 o es 1, ¿cierto? O es 0 o es 1. Muy bien. Me retorna el valor del flag, o sea, el nuevo valor, y me retorna un valor de retorno. A ver, ¿qué pasa si el valor del flag es 0? Valor del flag 0, ¿no bien? Es una declaración. Valor de retorno es igual a 0. El valor del flag es igual a 1 y me retorna valor de retorno. Entonces, ¿qué valor tiene acá el nuevo valor del flag? ¿Qué valor le pongo? 0. 1. ¿Y cuál es el valor de retorno? 0. Ahora sí, cuando flag es igual a 1, ¿cuánto vale el nuevo valor de flag? 1, siempre va a ser 1. ¿Y el valor de retorno? Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuál es el valor de esta variable? Es una asignación. Si el valor de flag es 0. Flag es 0. ¿Cuál es el valor de var1? Acá está. Si es 0, ¿qué me retorna? 0. Segunda pregunta. ¿Entra o no entra al bucle? Si el valor de flag es 1, ¿entra o no entra al bucle? Sí. ¿Y si es 0? Ahí está el secreto. Ahora sí vemos lo completo. Flag representa, ¿cierto? Libre, ocupado. Eso es lo que me representa flag. Es decir, si yo lo veo acá, yo ya no necesito esto porque estoy con TSL, y aquí a este código, a esta función intermedia le llamo TSL. Acuérdense bien, la idea es que dos procesos no pueden estar en la misma sección crítica al mismo tiempo. Vamos a ver cómo me dice TSL. Dice, flag es igual a 0, por lo tanto el recurso está libre. Dice, mientras todo eso, ¿verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Todo esto me retorna 0, que es falso. Ingresa a la sección crítica. O sea, mejor dicho, imprime. Está imprimiendo, está haciendo uso de recurso compartido. Y vamos a suponer que mientras él está acá, otro proceso quiere ingresar. ¿Ya? Como estuvo en 0, me retornó un 0, pero el flag lo puse en 1. Entonces, otro proceso quiere ingresar. Va a encontrar la variable flag en 1. ¿Y qué va a pasar con ese otro proceso? Entra al vuelo. Se queda esperando. ¿Qué va a pasar con un tercero? También. Con un cuarto, también. Con un quinto, también. ¿Cuándo va a ingresar uno del montón? A hacer uso de la impresora. ¿Cuándo? El primero que ingresó antes de salir tiene que liberar el dispositivo. ¿Ya? Pero cuando entraba al while, era que había un momento en el cual ya se liberaba. Al while. Claro, cuando que no siempre se quedaba en el while, sino hasta que había un determinado momento en el cual salía. Claro, pero esa es la condición para que salga uno de ellos es esto. Pues. Es cuando recién Que el recurso esté libre, es la única forma. Entonces, mire, son trampitas que se le va haciendo al sistema de tal manera que eso me va a permitir hacer exclusión mutua, asegurarme de que dos no puedan imprimir al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema que presentan todas estas? Salvo el TCL. La característica del TCL es su atomicidad. A ver, empezamos un nuevo término que es atomicidad. A ver, yo pregunto. En la variable cierre. Ahí está. ¿Qué pasa si el sistema hace una interrupción acá? Vamos a ver, miren, ¿qué es lo que pasa? A ver. Viene, voy a suponer que el recurso está libre, variable cierre, el recurso está libre. Entonces, viene el primer proceso, encontró 0, ¿cierto? Y automáticamente lo pone ocupado. Pero antes de que lo ponga ocupado, porque una cosa es evaluar y otra cosa es ejecutar otra instrucción, antes que ejecute otra instrucción, ocurre una interrupción. Por lo tanto, el procesador atiende la interrupción, le llama al planificador del proceso, pásalo al siguiente.
y el planificador escogió otro proceso, que también quiere hacer uso del recurso compartido. Ese otro también lo va a encontrar la variable log a 0, ¿no? Ya no sigo más porque hay dos adentro. ¿Cierto? ¿Por qué sucede este problema? Hemos interrumpido, o sea, mejor dicho, estamos interrumpiendo en cualquier parte del código. Yo he escogido por azar he escogido acá. Pero en cualquier parte del código para ver si hay fallas o no hay fallas. ¿Cuál es la solución? La solución hubiese sido que esta operación más esta operación fuese una sola. Y eso hace el TCL si se dan cuenta. ¿Cierto? El TCL hace eso. El TCL, esa operación es atómica. ¿Qué significa atómica? De que no pueden suceder intermedios. No se puede interrumpir en ninguna parte del código. ¿Cómo hago eso? Desactivo las interrupciones y las vuelvo a activar. En Assembler eso se puede hacer. Hay dos funciones, STI para activar y CTI para desactivar. Es bien fácil realmente trabajando con eso. Pero ahí estamos. La idea es que si no ocurren intermedios, fácil, pues ya se controla el sistema. Sin embargo, a pesar de que TCL es atómica, ¿cierto? Sigue habiendo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la espera ocupada. Yo veo mi microprocesador, que raro, está trabajando al 80%, pero yo no he mandado a funcionar nada. Está haciendo eso. Está haciendo eso. Estas son las 50 implementaciones que se fuera seguir. Desactivación de interrupciones, variable de cierre, alternancia de trío, solución de Peterson y TC. SL es atómico. Las demás, pero aún así, las 5 tienen la característica de que se pierde tiempo del procesador en simple y llanamente pasar el proceso dentro de una trampa. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Es exclusión mutua sin espera ocupada. En lugar de que se queden en la trampa, fácil, pues lo mando a la cola de bloqueados. Y de esa manera no va a ser seleccionado por el planificador, ¿cierto? Y tranquilamente va a haber más tiempo del procesador para hacer otras cosas. La cosa es bien fácil. En lugar de mandarlo a la trampa, lo mando bloqueados. Y cuando el recurso esté disponible, lo desbloqueas. Entonces, al decir bloquear y desbloquear, eso quiere decir que necesito dos funciones: bloquear y desbloquear. ¿Cierto? Entonces, exclusión mutua sin espera ocupada. Bloqueo y desbloqueo. Vamos a entenderlo mediante una analogía del productor-consumidor. ¿Qué significa productor-consumidor? A ver, la analogía va a ser la misma. La analogía me va a permitir escribir lo mismo acá. Un productor, ¿cierto? O mejor dicho, tanto un consumidor como un productor comparten un almacén. El productor pone elementos dentro del almacén y el consumidor extrae elementos. ¿Qué pasa si es que el almacén está lleno? ¿Qué pasa con el productor? Se bloquea. Lo mando a su casa porque yo no le voy a pagar para que duerma acá, ¿no? O sea, que ir a tu casa y cuando haya espacio disponible recién vienes a trabajar, ¿no? ¿Cierto? Como los de NAPU, ¿no? ¿Qué hacen los de NAPU? Trabajan solamente cuando hay carro. ¿O usted qué creen? ¿Que NAPU le va a pagar para que se quede dormido afuera? Trabajan solamente mediante demanda. Nada, ese. ¿Qué hace el consumidor cuando el almacén está vacío? Se tiene que bloquear, ¿cierto? Porque no hay nada que extraer, pues está vacío. Entonces, mire el código que se representa. Cantidad de elementos del almacén: 100. Porque el almacén tiene un límite. 100 elementos máximo. ¿Cuántos elementos tengo en este momento? Me lo va a decir esta variable. Eso quiere decir que si el productor puso un elemento, lo tiene que incrementar. Si el consumidor extrajo un elemento, lo tiene que decrementar. Entonces la lógica es fácil, miren. El productor produce el elemento. ¿El almacén está lleno? Si la respuesta es sí, el productor se debe. Si la respuesta es no, ingresa el elemento. ¿Cierto?
incrementa la cantidad de elementos y se pregunta, ¿el almacén estaba vacío? Si el almacén estaba vacío, ¿qué se supone que está haciendo el consumidor? Se está o está bloqueado. Por lo tanto, ¿qué es el productor? Lo desbloquea. ¿Cierto? Consumidor. Este ítem no vaya, este ítem no va. ¿El consumidor qué tiene que hacer? ¿Está vacío el almacén? Si la respuesta es sí, ceder. Pero si la respuesta es no, extrae un elemento. Ahora la cantidad de elementos hay -1. El almacén estuvo lleno. Se supone que si el almacén estuvo lleno, el productor ¿qué tuvo que hacer? Dormirse. ¿Qué tiene que hacer el consumidor? Lo despide. Hasta ahí creo tranquilo. Pero este algoritmo tiene dos problemas. Veamos. Dos problemas. Acuérdense bien. Las interrupciones ocurren en cualquier momento. ¿Cierto? Así tú estés solo en casa. ¿Cierto? Las interrupciones ocurren en cualquier momento. ¿Cierto? No, que vamos a hacer una fiesta, que mi papá se viene de viaje, todo. No se pepiña, pues, puede ocurrir en ese momento un temblor, un terremoto, pues. Pueden robar tu casa, no se piña, pues. Pero tienes que estar preparado. Porque si tus padres se enteran que has hecho una fiesta, ya fuiste. ¿Cierto? Veamos. Yo voy a empezar por el consumidor. ¿Está bien? Voy a empezar por el consumidor. Almacén está totalmente vacío. Salud. Vacío. Consumidor. ¿El almacén está vacío? Sí. Pero una cosa es validar y otra cosa es ejecutar la siguiente instrucción. Hay un espacio de tiempo. Entonces voy a suponer que aquí ocurre una interrupción. Después de que ha validado que el almacén está vacío. Aquí ocurre una interrupción. Entonces, como ocurre una interrupción, caballero, que de repente el productor es seleccionado por el planificador. El productor produce el primer elemento, ¿el almacén está lleno? No. Ingresa el elemento, ahora hay un elemento. Es el primer elemento y miren lo que hace. Manda a despertar al consumidor, pero el consumidor no está dormido todavía. Digamos que está predormido. Está a punto de dormirse, pero no está dormido. Por lo tanto, este despertar se pierde. Así con el segundo elemento, con el tercer elemento, con el cuarto, con el quinto, con el décimo. Vamos a suponer que aquí está el décimo. Se le gastó su tiempo al productor y acá está el consumidor. Cuando le tocó su turno al consumidor o le toca su turno, ¿qué tiene que hacer el consumidor? Él se quedó acá. ¿Qué tiene que hacer? Dormir. Porque él tiene que continuar a partir de donde se quedó. Cederlo, pues. Tranquilamente, cederlo. Productor solito. Onceavo elemento, doceavo, treceavo. ¿Y qué va a pasar cuando el productor llene todo? Cederlo. ¿Cierto? Cederlo. Productor, consumidor, dormidos. ¿Dónde están las dos fallas? Primera falla, productor envió un despertar cuando el consumidor no está dormido. Segunda falla, como las interrupciones ocurren en cualquier momento, no se controló que una interrupción podría ejecutarse acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas dos operaciones? Atómicas. ¿Y qué tenemos que hacer con este despertar? Que se ha perdido. Almacenarlo y usarlo cuando el consumidor verdaderamente se está durmiendo. ¿Sí? A ese tipo de variables se le denominan semáforos. ¿Ya? A ese tipo de variables se denomina semáforo. Listo, veamos semáforo entonces. ¿Sí? Por ahí despierto a Rafaeli. Rafaeli. Pasa, Rafaeli. Cuidado que Ulloa te está tirando lente, Cuidado. Y te quedes dormido. Alexandra, para la siguiente tú lo despiertas, ¿ya? Mira, digo tú lo despiertas, mira, que quiere que dormir. ¿Listo, Rafaeli? ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Rafael. Qué bonito, que tiene plata los mosquitos. Ya, ok.
¿Está grabando? Está grabando, es cuando no, Natalie. Natalie, quítale el tono, Natalie. Sí me han contado, sí me han contado. Hay una foto por ahí que están divulgando. Profe, ya pues. No te digo nada porque también están celebrando ese día. Se celebra esto por la segura. Ya, miren cómo se soluciona el tema con semáforo, ¿ya? Miren cómo es el tema, ¿no? Y de ahí ya concluimos de dónde se utiliza. Ahí. De ahí ya concluimos de dónde se utiliza porque en realidad es bastante usado. Lo utiliza Oracle, por ejemplo. Normalmente un ingeniero de software no lo utiliza, pero uno de ciencia de la computación toda su vida va a utilizarlo sí o sí. Toda su vida. Porque es su tema. ¿Ya? Y de aquí viene, prácticamente de aquí viene la diferencia entre lo que es la ingeniería de software y sistema de información o ciencia de la computación. De aquí viene toda esta diferencia. Porque de aquí sale, esta es la base para lo que es una gama de cursos. A ver, cuando hablamos de semáforos, ¿sí? Hablamos de dos tipos. Los semáforos binarios y los semáforos contadores. Los binarios pueden tener dos valores, 0 o 1. Y los contadores del 0 al n. Un semáforo es una variable entera positiva. ¿Ya? Positiva. Y es simplemente ¿qué valores almacena este semáforo? Si es 1, 2, 3, es un contador. Si tiene dos valores, es un semáforo binario. Es fácil reconocer. ¿Ya? El semáforo tiene dos operaciones. Una operación llamada P y otra operación llamada V. Al P también se le llama down y al V se le llama add. Al P también se le llama way y al V se le llama signo. Bueno, independientemente de cómo lo llames, ¿qué se hace con esto? Miren ahí. Ahí está. Supongamos que aquí está la variable semáforo, se lo estoy pasando como argumento. Supongamos que aquí es 4. Una vez que se termine esta función, ¿cuál es el nuevo valor de semáforo? 5. Si aquí es 6, ¿cuál es su nuevo valor? 7. Es fácil. Signal significa un plus, incremental. El down sí es un poquito complicado, pero vamos a ver. Si este es 3, ¿cuál es su nuevo valor? 2. Si este es 2, ¿cuál es su nuevo valor? 1. Si es 1, 0. Y si es 0, el proceso que manda a ejecutar esa función se bloquea. El proceso. Para que se entienda. Miren lo que pasa ahí, ¿no? Tenemos dos semáforos, semáforo S y semáforo Q. S y Q. ¿Qué valor tiene S? 1 y Q 0. Tenemos dos procesos, 1 y 2. Supongamos que ahorita el que tiene mayor prioridad es el 2. ¿Qué hace el proceso 2? Dice así, dentro del for infinito dice while a Q. ¿Cuánto es el valor de Q? 0. ¿Qué pasa cuando hace un while a 0? El proceso se bloquea. Por lo tanto, ese proceso 2 va a la cola de bloqueados. Y este patín solito queda. ¿Cierto? Solito queda. Entonces, ¿qué hace este patín cuando pasa esta ejecución? While a Q. ¿Cierto? Perdón, while a S. Por lo tanto, al hacerle un while a S pasó de 1 a 0. Y como nada lo detiene, ingresa a su sección prima. ¿Cierto? El otro yo no me preocupo porque está en la cola de bloqueados. Signal a Q. Este signal a Q va a permitir que ese proceso se desbloquee o no. Porque por esa razón se bloqueó. ¿Cierto? Se desbloquea significa que va a la cola de listas. Por lo tanto, vamos a suponer que le queda tiempo y él quiere continuar. ¿Cierto? Si quiere continuar, ¿sí? Perdón, signal a Q, ahora Q vale 1. Entonces, él ya pasó la cola de listo y él continúa la ejecución. Quiere nuevamente
se bloquea. ¿Cierto? Se bloquea. Por lo tanto, el otro queda solito. Este ya queda solito. Entonces, él, al pasar esta atribución, ya puede hacerle un while a Q. Entonces, el nuevo valor de Q, ¿cuál es? 0. ¿Cierto? Ingresa a su sección crítica y hace un signal a S. Por lo tanto, al hacer un signal a S, si quiere continuar, se bloquea. Al hacer un signal a S, este pasó de bloqueados a listos, ¿cierto? Y a la hora que se bloqueó, él queda solito y por consecuencia pasa a ejecución. Listo. Vaya S. 0 a 1. ¿Qué estamos haciendo ahí? Si le seguimos ahí la lógica, ¿qué estamos haciendo? Primero uno, luego el otro. Primero, ¿cómo se llama ese algoritmo? Alternancia estricta, pero con semáforo. ¿Ya? A ver. Rafael, ¿qué sucede ahí cuando los dos son 0? Mira acá, no la mires a Gaby, acá. Por supuesto. ¿Acaso no han sentido en algún momento de que su teclado no les responde, su mouse tampoco? Nada le responde. Ahí estamos. Ahí está. Los semáforos están asociados a cada dispositivo. Solamente un proceso puede tener acceso a ese dispositivo a la vez. Pero estamos eso desplayando ahí en los gráficos de impresión. Eso es lo que sucede. Pues cuando uno no sabe bien jugar con los semáforos, lamentablemente el sistema se bloquea. Es lo que pasaba antiguamente con el Windows. Ahora no pasa mucho. Pero es lo que pasaba antiguamente. Por más que te saturabas, el sistema no te respondía. ¿Cierto? Y en la página de Microsoft salían puros errores de semáforo. Se ha parchado este error de semáforo, se ha parchado esto. El Windows más o menos estimaba de que tiene unos 60 semáforos internamente. ¿Se imaginan sincronizar 60 semáforos? Si con 2 nomás no estamos haciendo problemas, con 3, con 4, 60, imagínense. ¿Cierto? O sea, el tema es controlarlo. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede ahí? Natalie, ¿qué sucede ahí? A ver, supongamos que aquí está, este es Alexandra, ¿cierto? Una pequeña, y acá está Natalie, ¿cierto? Una pince. 1-1, ¿qué pasa? ¿Quién toma primero? No tomo. Tomo cerveza, no tomo cerveza. Yo soy Batman. Sí. Salud, las dos. Ya, ok. A ver, dime, Natalie. No eres mi cargo. ¿Quién avanza primero? ¿Cómo se hace? No sé. ¿Quién? Al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué proceso 1? Los dos. Claro, no se puede inicializar los 2 a 1. ¿Por qué? Porque los dos van a estar acá al mismo tiempo, ¿no? Y dos procesos no pueden estar en la misma sección crítica al mismo tiempo. ¿Cierto? O sea, es importante que se inicialicen los semáforos. Aquí la pregunta viene la siguiente, ¿no? ¿Quiénes van a usar semáforos? Los ingenieros de software no conocen este tema porque ni siquiera lo usan. Pero cuando ustedes van a desarrollar un juego, cuando ustedes van a desarrollar un sistema en red, cuando ustedes van a hacer un sistema para un avión, un sistema de simulación, un sistema de control aéreo, no sé, sistema de guerritas, cualquier tipo de juego simulador, obligados, ¿cierto? Tienen que utilizar semáforos.
El ingeniero de software para desarrollar un sistema como por ejemplo la intranet, ¿qué es lo que pide como requerimientos? Sí, de TI, ¿qué pide? Un microprocesador o un sistema que tenga 8 microprocesadores, una i7. ¿O no ponen ustedes? ¿Qué ponen como requerimiento para que su sistema funcione? ¿Acaso ponen una Pentium 4? ¿Qué piden ustedes? Una i7, ¿no? No, pues, acá como. ¿Perdón? Sí. Ya, ¿y ustedes hicieron eso en los documentos que presentaron? En requerimientos. En requerimientos no se les preguntó y ¿qué necesitas para esto? Sí, sí. ¿Acaso ustedes dijeron, a ver, calculando, tal? ¿Ustedes hicieron eso? Claro, ¿qué pidieron ustedes frente? No pusieron, ya, métele ahí una i7, métele ya, ponle un servidor con 8 procesadores, ponle un giga de, no sé, 1 tera de RAM, ponle 1000 teras de disco duro, ¿no pidieron eso? Sí. Claro, porque en realidad los software de negocios simple y llanamente piden lo último. Pero la pregunta es, ¿el de ciencia de la computación piensa igual? No. El de ciencia de la computación es exclusivamente para desarrollar el sistema, ¿cierto? Que tienen pocas posibilidades. Ellos desarrollan, por ejemplo, para aviones. Ellos desarrollan, por ejemplo, para celulares. ¿Sí? Ellos desarrollan, por ejemplo, para lo que es simulaciones, para juegos. Son exclusivamente para eso, ¿cierto? En cualquier lugar ellos están preparados. El ingeniero de software no, tiene un terreno bastante superficial. ¿Sí? ¿Cómo hace uno de ciencia de la computación para que de un programa pesado como la intranet pueda hacer programas o un programa ligero? ¿Cómo hace? Fácil. La intranet es todo esto. El de ciencia de la computación dice lo siguiente. Lo que hace es dividirlo en ejecutables chiquitos. Eso es lo que hace. Los divide. Prefiero yo buscar una aguja en algo chiquito que en algo gigante. El programa se vuelve más ligero. Pero eso sí, señores, debe estar todo coordinado porque todos van a trabajar como si fuera uno solo. ¿Cierto? Él no puede enviar por red la información sin antes ellos no han llenado la data. Entonces, ellos tienen que bloquear este patín, porque si no el patín se dispara. Ahí hay un semáforo. Y estos dependen de otros, ¿cierto? Y estos dependen de otros y sucesivamente. Ahí es donde está el control. ¿Sí? El tema es un poquito más de esfuerzo, más de sincronización. ¿Cierto? El tema va por ahí. ¿Cómo se llama este curso? Este curso de convertir un proceso pesado en uno ligero se llama programación compu red. Su finalidad es tus procesos pesados convertirlos en procesos ligeros. Esa es tu finalidad. ¿Y aquí qué sigue para el de ciencia de la computación? Programación en red, programación distribuida, programación paralela, programación MPI, programación PBM, programación en tiempo real, desarrollo de driver, desarrollo de sistemas operativos, ¿sí? En toda una gama de cursos. Pero la base es esta, pues. Esta es la base. Si la persona no entiende eso, olvídate. Ya no avanza hacia los demás. Para desarrollar juegos en red, obligado, tú necesitas esto. Obligadísimo. ¿Ya? Pues es bastante importante, por lo menos, el tenerlo presente. ¿Sí? Su sistema que ustedes han hecho en Programador no trabaja en red. No trabaja en red. Pero el día que trabaje en red, su principal preocupación va a ser sincronizar. Esa es su principal preocupación, sincronizar. Ahora sí, como ya sabemos, solucionemos el problema con semáforos.
Vamos a ver. Yo voy a utilizar una variable llamada mutex. ¿Qué significa mutex? Exclusión mutua. Igual 1 para controlar el acceso al almacén. Dos procesos no pueden estar simultáneamente dentro del almacén. Entonces miren cuántas líneas empleo. Para el productor y para el consumidor. Pensemos, está en 1. El productor quiere ingresar al almacén, ¿cierto? Down a mutex. ¿Cuánto es el valor de mutex ahora? 0. Y como nada lo detiene al productor, él ingresa. Ahora es 0. Pensemos. Y el consumidor también quiere ingresar. Acá está la línea. Quiere ingresar. Tiene que hacer un down a 0. Por lo tanto, solucionado. ¿Cuándo se va a desbloquear? Cuando él salga, ¿no? Y cuando él salga tiene que hacer un add a mutex. Ahí está. Para el control, porque el productor tiene que dormirse cuando el almacén está lleno y el consumidor cuando el almacén está vacío. Para eso yo voy a emplear dos variables de tipo semáforo: celdas vacías y celdas llenas. Vamos a ver. Productor, consumidor. Miren acá. En un principio el almacén está vacío. Todas las celdas están vacías. No hay ningún producto ahí. ¿Estamos bien? El almacén está vacío, por lo tanto celda llena de celda. ¿Estamos bien? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el productor con celdas vacías? ¿Las incrementa o las decrementa? ¿Incrementa? No, ya no, ahí queda. Las decrementa. Bueno, las decrementa. ¿Y qué tiene que hacer con celda llena? Las incrementa. Y el consumidor, todo lo contrario, ¿no? Las incrementa y las decrementa. Veamos. Estos tres ítems ya los revisamos. Me voy acá. Da una celda vacía, las decrementa. Damos en coincidencia. A celda llena. Damos en coincidencia. Ya está revisando el código. Acá, ya hicimos estos tres, ahora me falta. Da una celda llena, coincide. Y add a celda vacía. Comprobémoslo. Si el almacén está lleno, el productor se bloquea. Veamos a ver. ¿Qué significa que el almacén esté lleno? ¿Cierto? Que la celda vacía esté en 0. ¿Y si está en 0, qué pasa con el productor? El consumidor tiene que dormirse cuando el almacén esté vacío, ¿cierto? Y que el almacén esté vacío significa que celdas llenas, ¿cierto? Es 0. Listo, solucionado. Aunque no lo crean, ese es el código en C. En C, ese es su código real. El Oracle aproximadamente para atender a 10 usuarios necesita un promedio de 20 semáforos. Es un promedio para atender solamente a 10 usuarios. Toda la base de datos se basa en lo que es el algoritmo de lector-escritor. Y ahí hay una cantidad de semáforos de acuerdo a la demanda. Hay ciertos algoritmos que te dicen cómo solucionar problemas cuando tú tienes 2 recursos compartidos, 3 recursos compartidos, 4 recursos compartidos, 5 recursos compartidos. Hay sistemas que utilizan 8 recursos a la vez. Por ejemplo, la refinería Talara. La refinería Talara tiene básicamente todo el procesamiento va por 5 o 6 o 7 autos, pero input. Se procesa y se controla. Semáforos. En todos lados hay semáforos. ¿Ya? Entonces, señores, lo que hemos hecho hoy día es simple y llanamente es control. Acuérdense bien, control, ¿cierto? Lamentablemente el sistema es un sistema inestable, pero lo estamos volviendo estable. Exclusión mutua, ¿sí? Los procesos no pueden estar al mismo tiempo. ¿Cómo lo controlamos? Exclusión mutua. Para exclusión mutua hay con espera ocupada y sin espera ocupada. Con espera ocupada desactivamos las interrupciones,
variable de cierre, alternancia estricta, solución de Peterson, TC. Sin espera ocupada, bloqueo de bloqueo y semáforos. Hay más de por medio realmente. Están los spin logs, están las transferencias de mensajes, están los monitores, etc. Pero eso ya es un rollo para los de ciencia de la computación. A ellos sí, ya no se habla de la teoría, sino de frente al desarrollo. ¿Ya? Solamente una vez se dictó programación concurrente. ¿Qué hicimos? Un jueguito de guerra en red. Es lo único que hicimos. Ok, señores. ¿Preguntas? Tranqui. ¿Preguntas? Nada. Profe, en el examen ¿cómo nos va a ir el examen? ¿Cómo te va a venir? En una hoja te va a venir. No sé cuál es la pregunta, o sea. La fija. No, de frente, tengan problema, ya me para responder, no te pases. Ya me aburro, ya están haciendo verdadero y falso. Ya, por eso. Una pequeña, ya, profe, frente, ya que venir. No, ya, los chicos habían pedido verdadero y falso ya. ¿Qué? Por ahí uno dijo, profesor, no, porque muy pocas notas sacó un ISO, sacó un 2, creo que sacó en el examen. O sea que ahí, caballero, no quiere. Nosotros, Le dije ya relacionar, propuesta. Unir. No, porque hay uno que se ha quejado aquí, dice profesor, pero si nosotros no tomar pregunta-respuesta, también a los demás. Estudien nomás, el examen va a estar fácil. ¿Cuál es el Facebook? Fácil me dijeron, ¿no? Así me dijeron. Ya, ok, estudien nomás, muchachos, porque ya todavía ni siquiera he pensado cómo hacer el examen. Pero sí va a venir bastante estos ejercicios. ¿El laboratorio lo hace el profesor de problemas? Sí, el laboratorio sí. ¿Y usted hace el correcto? Yo no que se entregaba la relación de los trabajos con los grupos. Sí, que todavía no. El trabajo. Trabajos que son del ciclo pasado y lógicamente pues, no van a hacer un copy-paste. Lo pasaré al profesor Carta, pero a mí no te pasa. La profe hay que aprovechar. Profe, La ventaja de eso. Aprovechar de que ¿Los dos van a ser jurados? ¿Ah? Los dos vamos a revisar la exposición al final del curso. ¿Cómo? Si la exposición la va a escuchar solo usted o No. los dos parten. Ah, yo un grupo y el otro grupo. Será la sala. Profe, No, todo carga, profe. lo de las notas, pero no se subió las notas. ¿Ya subió la nota? Y creo que hasta el sábado 20 fue el último. La que me dieron a mí. Demasiado. Lo extrajo ¿Ya la de la corregió? parcial. No, del parcial lo hicieron reclamo. ¿De cuál? ¿A ti te subieron? ¿Cuál? ¿El trabajo? ¿Tu nota del parcial? No, ¿te han subido tus 3 puntos? No, 3 puntos. No. ¿Cuánto tienes en tu examen? Que los que han hecho correcciones no les han subido todavía. Y ni siquiera han ido a averiguar Secretaría Académica por qué. Yo vi que decían que hasta el 20 nomás se podía. A ver si lo han subido, si lo han subido todos, pues. Ah, no sé, a ese roche ya con Secretaría Académica. Ya ese roche con Secretaría Académica. ¿Hiciste reclamo? A mí tampoco me han subido tampoco. Ah, no sé, a ese roche con Secretaría Académica, porque si han subido a uno, debía subir a todos. Pero se quedan. Ya, vayan a averiguar con Secretaría Académica. Tiene su sobrecito, ¿no? Sí. No, yo no lo tengo. Espérate, pero, o sea, que por la pura tienes que sacar los sobrecitos. Pues. Sí, pero ya Pero de todas maneras, vayan a averiguar por qué no les han subido, porque ya los he pasado. Solamente está previsto bueno nomás de porque no sé por qué no. ¿Ya? 3 puntos para todo de quién. Ah, pero ese es un tema que tienen que corregir. O sea, en ese hemos quedado. Que el examen, si hacemos todo el examen parcial, definitivamente que a nadie le van a subir un punto. Así que mala estrategia por menos.
Profe, no nos puede ser un control de lectura, así que No, ese tema tiene que coordinarlo con el profesor Carlos en los trabajos. Sí, pero... Estoy para buen control porque trabajo. Bueno, Trabajas como en la casa, tienes más tiempo de hacerlo. Me encontré te puedes poner nervioso y te olvidas de todo esto. Yo estoy fresco, pero... qué fresco, ¿no? Mira, me he estudiado tremendo. Ya, listo, señora, lo dejo. Yo no la tía, no, 5%.